Hoy llegamos a la última presentación del seminario y en esta última sesión Sara va a ser quien nos va a guiar en el análisis de cómo eh, los dos principales dirigentes del primer Estado socialista, que fueron Lenin y Stalin, abordaron en la cuestión de la emancipación de la mujer, la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo y el comunismo. Tres cuestiones que muchas veces se presentan como eso de manera separada, pero que en realidad son inseparables en el pensamiento y en la práctica de los primeros revolucionarios rusos, como veremos. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a Sara para que nos explique cómo estas ideas se entrelazan y marcan de base el proyecto socialista en la URSS. Bueno, pues lo primero agradeceros una vez más que estéis todos aquí. Y nada, como ha explicado Esti, vamos a ver cómo Lenin y Stalin en el contexto soviético abordan la cuestión de la mujer. Y bueno, antes de empezar con la ponencia en sí, sí que quería empezar con una cuestión que yo creo que es clave, ¿no? Que es que todas las ideas, las tareas y en general los análisis de estos textos están fuertemente entrelazados entre sí y que esto no es casual. Es una muestra muy clara de que la situación de las trabajadoras, su problemática y sus necesidades concretas eran una parte importante y sobre todo una parte coherente y vinculada con el resto de objetivos que tiene tanto la revolución, ¿vale?, como la posterior edificación socialista. Entonces, pues bueno, la ponencia al final yo he elegido estructurarla en torno a estas ideas y cómo se relacionan entre sí, pues creo que tenía mucho más sentido político que ir analizando cada uno de los textos de forma estanca y separada, ¿vale? Entonces, pues bueno, empezamos con la que yo creo que es una de las cuestiones que se abordan en la mayoría de los textos, que es la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad real. Como ya hemos visto a lo largo de todo el seminario, el capitalismo combina la igualdad formal con la desigualdad económica y, por tanto, con la desigualdad social. Entonces, pues bueno, mientras que la igualdad formal se abandera de forma prácticamente propagandística, la desigualdad inherente al capitalismo se oculta de las más diversas formas. Sin embargo, y como también hemos visto en sesiones anteriores, ni siquiera esa igualdad formal de la que tanto alarde se hace es real bajo el capitalismo, porque ni en la república más liberal, más avanzada democráticamente, podemos hablar de igualdad, pues persiste la propiedad privada y con ella pues, los distintos tipos de esclavitud y explotación. Entonces, pues bueno, aquí yo sí que creo que también es bastante fácil de ver que de la misma forma en la que los estados capitalistas ocultan la falta de libertad y la explotación de las y los trabajadores, pues de una forma muy similar se oculta la falta de libertad y la desigualdad de la mujer. ¿Dónde está aquí el quid de la cuestión? Pues yo creo que es la diferencia entre lo propuesto y construido por la URSS y lo ofrecido por estas democracias capitalistas, ¿no?, que al final sí que es una diferencia abismal. El poder soviético en los primeros meses de su experiencia ya puso fin a toda la legislación que situaba a la mujer en una posición de inferioridad y dependencia. De hecho, bueno, he puesto aquí algunos de los fragmentos que yo creo que lo explican bastante bien, que lo explicitan también bastante bien. Pues bueno, al final la igualdad legal queda recogida a todos los niveles, incluida la Constitución, cuyo artículo 122 no solo recoge la igualdad formal de derechos en todos los aspectos de la vida, sino que también garantiza el mismo acceso a la educación y al trabajo, y una protección especial para las mujeres en el momento en el que eran madres, que contemplaba, además de una baja por maternidad que mantenía el salario, pues bueno, la edificación de una red de maternidades, guarderías, jardines de infancia. Entonces, de esta manera, no solo se iguala la posición de la mujer a la del hombre, sino que se contemplan y se protegen las necesidades específicas que tenían esas mujeres trabajadoras. Entonces, pues bueno, yo creo que el artículo lo copié aquí en la diapositiva porque creo que lo explicita bastante bien, ¿no? Al final el artículo recoge textualmente que la mujer tiene en la URSS iguales derechos que el hombre en todos los dominios de la vida económica, pública, cultural, social y política.
Garantizan el ejercicio de estos derechos la concesión a la mujer de los mismos derechos que al hombre en materia de trabajo, salario, descanso, seguros sociales e instrucción. La protección de los derechos de la madre y del niño por el Estado. La ayuda del Estado a las madres prole numerosa y a las madres solas. La concesión a la mujer de vacaciones pagadas en caso de embarazo y una extensa red de casas de maternidad, casas cunas y jardines de infancia. ¿Vale? Entonces, pues bueno, que era un reconocimiento muy amplio y muy explícito. Y bueno, también en ese sentido, como ya hemos comentado, al final, igual que pasa en el capitalismo, la igualdad ante la ley no tiene por qué ir acompañada de una igualdad efectiva, pero precisamente la URSS fue más allá. Y creo que en eso también se ilustra bastante bien con la segunda cita que incluyo en este apartado, ¿no? Que viene a decir nada de libertad para todos, nada de igualdad para todos, sino lucha contra los opresores y explotadores, eliminación de toda posibilidad de oprimir y explotar. Esa es nuestra consigna. Libertad e igualdad para el sexo oprimido, libertad e igualdad para el obrero y el campesino trabajador. Vale, y con esto lo unimos con la segunda idea, ¿no? Que es que al final el reconocimiento explícito del derecho al trabajo situaba a las mujeres en la esfera del trabajo productivo colectivo, alejándolas, por tanto, de ese trabajo doméstico individual que intentó a comenzar a ser colectivo, ¿vale? Se intentó empezar a colectivizarlo. Las primeras apuestas en ese sentido pues bueno, fueron la creación de instituciones como comedores, las casas cunas que hemos mencionado anteriormente, que sí que liberaban a las mujeres en gran parte de las tareas domésticas que venían asumiendo. Entonces, al final, esta incorporación de las mujeres a la esfera productiva y esta colectivización del trabajo doméstico fue un paso más del esfuerzo que hizo la URSS para reorganizar la vida de los trabajadores sin esa existencia de la propiedad privada. ¿Vale? Es aquí donde se esfuerza por construir los cimientos de una sociedad de iguales donde no tuviese lugar explotación alguna. Entonces, pues bueno, la plena emancipación de la mujer y su igualdad efectiva requiere, como ya hemos visto anteriormente, de una economía colectiva y además de la participación de las mujeres en esta. Y respecto a esta cuestión, la URSS se puso manos a la obra desde el primer momento. Entonces, pues bueno, también aquí creo que es importante comentar que se sabía en todo momento que sería un proceso lento porque implica una transformación social radical y al final pues también tumbar viejas costumbres fuertemente arraigadas, pero de la misma forma también se era muy consciente de que este era un paso imprescindible y fundamental para incorporar a las mujeres al trabajo productivo. Entonces, pues bueno, dejo aquí también una cita de Lenin, que creo que recoge un poquito este sentir que se puede ver en bastantes textos, pero que a pesar de ser muy cortita, creo que lo clarifica también todo muy bien, que dice: la tarea principal del movimiento obrero femenino es luchar por la igualdad económica y social de la mujer, y no solo por la igualdad formal, incorporar a la mujer al trabajo social productivo, arrancarla de la esclavitud del hogar. ¿Vale? Y en este sentido, aquí llegamos a la tercera idea, ¿vale? Que viene porque al final la incorporación plena de la mujer al trabajo productivo y a las tareas que requería, en un primer lugar, la revolución, y luego pues ya posteriormente la edificación de una sociedad socialista, no se afronta desde el idealismo, sino desde un análisis material de las condiciones en las que se encontraban esas mujeres en ese momento concreto, ¿vale? Durante el capitalismo en general, la participación política requería normalmente de una preparación muy compleja que rara vez era asumible para los trabajadores, menos aún para las mujeres trabajadoras, quienes además pues bueno, dedicaban ingentes cantidades de tiempo y energía en los quehaceres domésticos, el cuidado de los hijos y bueno, tenían unas carencias educativas aún mayores que sus compañeros trabajadores. Entonces, pues bueno, este desigual desarrollo político, educativo y económico entre hombres y mujeres durante el capitalismo aún puede notarse en esos primeros años de desarrollo soviético, y es esta la base desde la que se parte y había conciencia plena de ello. Por eso fue una tarea prioritaria acercar la política a estas mujeres
y adaptar las tareas que podían asumir en su situación. Esto yo creo que en ningún momento debe leerse como un intento de infantilizar a las mujeres, pues nada más lejos de la realidad, sino que se apostaba por la adopción de un lenguaje y unas tareas para estas mujeres, que vino acompañada de una decidida formación y una educación para elevar su capacidad y su nivel de conciencia. Entonces, pues bueno, en el momento en el que el poder soviético marca como prioridad el hecho de las tareas políticas deban ser fácilmente comprendidas por todos, pues al final conlleva un cambio estructural que permite no solo hacer partícipe al conjunto de la clase obrera de las decisiones políticas tomadas, sino el también sentir como propias las tareas que emanaban de estas decisiones. Y aquí Lenin marca un matiz importante que yo creo que no podemos pasar por alto, que es señalar que es necesario involucrar también a aquellas obreras sin partido, aquellas con un menor grado de conciencia, y a las obreras del campo. Porque al final el poder soviético entiende que la edificación de la economía han de participar todos los trabajadores del partido y de fuera de él, tanto hombres como mujeres. Entonces, pues bueno, para el partido sí que era de extraordinaria importancia, y en algunos casos de decisiva importancia, la educación de estas nuevas generaciones en el espíritu del socialismo, incluidas, lógicamente, estas nuevas generaciones de mujeres. Y bueno, en este sentido, Lenin propone adaptar las tareas políticas y organizativas al grado de desarrollo de quienes las van a realizar. La revolución y la edificación del socialismo no requiere únicamente de labores a gran escala y de gran complejidad. Sin embargo, no, de hecho, son igualmente necesarias adoptar estas labores a una escala más modesta, ¿no? Llevando la línea política soviética pues, a un ámbito mucho más cotidiano, ¿no? Más del día a día. Entonces, es aquí donde gran parte de las obreras soviéticas podían brillar, y bueno, de hecho, brillaron en el cumplimiento de sus tareas y en el afianzamiento de la sociedad socialista. Yo creo que aquí los textos de referencia, donde más claramente se pueden ver, creo que son los referentes a, ¿cómo era? La inspección obrera y campesina y el dirigido a las campesinas como heroínas del trabajo. También, bueno, la mención que se hace en el texto de Objetivos del Día de la Mujer respecto de la transformación de las dos partes de las masas oprimidas, todavía desiguales por su situación, en un ejército único de luchadores por la victoria del proletariado. Pues bueno, yo creo que también es bastante explícito en esta cita, y bueno, como era cortita, creo que también nos vale muy muy bien como ejemplo. Y esta situación nos lleva a la cuarta idea, ¿vale? Que viene a decir que es que en la edificación socialista, la edificación de la sociedad soviética, no solo se adaptaron las tareas y los discursos a la realidad concreta de las mujeres en ese momento, sino que también se hicieron esfuerzos muy importantes para la incorporación efectiva de estas a los diversos órganos del partido. De hecho, a los diversos órganos políticos, entre los que también se encontraban los órganos del partido. ¿Vale? Aquí sí que creo que hay varias citas que lo explicitan y lo explican bastante bien, ¿vale? La primera la tengo aquí colocada en la diapositiva, que viene a decir: lo principal y fundamental en el bolchevismo y en la Revolución de Octubre consiste precisamente en incorporar a la política a los que sufren una mayor opresión bajo el capitalismo. Y en una segunda cita que se recoge que la esencia del bolchevismo, la esencia del poder soviético, radica en concretar la plenitud del poder del Estado en manos de las masas trabajadoras y explotadas, desenmascarando la mentira y la hipocresía de la democracia burguesa y aboliendo la propiedad privada de la tierra y de las fábricas. Entonces, pues bueno, en varios de estos textos que hemos ido trabajando se expone de manera explícita, además, no solo la necesidad de la incorporación de estas mujeres a estos órganos políticos, que queda constancia también del importante esfuerzo que se hacía en ese sentido, sino que se entendía como imprescindible que las trabajadoras interviniesen cada vez más en la administración de las empresas públicas y en la administración del Estado. Y ahí creo que las citas que se recogen justo a continuación de las que hemos leído también lo recogen de manera bastante resumida, que es que no se puede consentir que la mitad de la población de la Unión Soviética
permanezca una imagen de la ancha vía del desarrollo de los soviets y del partido. En relación con el anterior objetivo sobre la adaptación de las tareas y las capacidades de las obreras en ese momento, también cabe destacar la obligatoriedad de incorporar a todas estas mujeres, sin excepción, en el control que tenía la inspección obrera y campesina sobre el recuento de víveres, mercancías, herramientas, combustible, todas estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, también en línea con lo comentado en el epígrafe anterior, Lenin, incluso cuando en las elecciones para el Soviet de Moscú mostraban un fortalecimiento muy claro del Partido Comunista, no deja en ningún momento de insistir en la necesidad de incorporar a todas las mujeres del partido y a todas aquellas que, aun siendo mujeres sin partido, sean honradas, inteligentes y que realicen concienzudamente su labor. Entonces, pues bueno, yo creo que esto también es bastante explícito, ¿no?, respecto de las intenciones que se tenían con esta idea de incorporar a las mujeres a los órganos políticos. En el mismo sentido en el que hablaba Lenin, también Stalin recoge en el texto el primer Congreso de Obreras y Campesinas, en el que se marca de manera muy clara que el objetivo de este es sentar los cimientos de la organización de la instrucción política de obreras y campesinas. Y además se marca esta labor como algo que es tan imprescindible como urgente. Entonces, pues bueno, aquí sí que Stalin expone abiertamente que la instrucción política de las mujeres puede marcar la diferencia entre que éstas se sitúen del lado de los obreros o que entorpezcan el avance de estos. No necesariamente es verdad de manera intencionada, ¿no?, pero que sí que puede darse incluso por mero desconocimiento. Vale, y en este sentido yo creo que es también importante señalar que, bueno, que todos los objetivos que hemos visto tienen una aplicación práctica en la vida soviética y como en no pocos textos encontramos también puntos autocríticos respecto del trabajo realizado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante porque es desde ahí, desde donde debemos afrontar la participación de las mujeres en los espacios políticos, ¿vale? Sin infantilismo, sin idealismos y dispuestos tanto a la crítica como a una autocrítica que nos haga avanzar. Aquí, pues bueno, yo creo que hay varios ejemplos que explicitan muy bien todo esto. Pues bueno, ahí tenemos varios ejemplos prácticos que, bueno, desde el texto de Stalin con las campesinas hasta el artículo de la Constitución soviética que ya habíamos mencionado anteriormente, sino también varias citas en las que la autocrítica es bastante clara, ¿no? Pues la primera es de Stalin, sobre la participación de las mujeres en el partido y los soviets, y bueno, viene a decir, cito textualmente, que hay que reconocer que la mitad de la población de nuestra Unión Soviética, las mujeres, continúa todavía al margen o casi al margen de la ancha vía de la edificación soviética y del partido. Y en otro texto también de Stalin, sobre elevar precisamente la participación femenina, se habla de que las asambleas de delegadas y obreras y campesinas aumentan y se extienden, pero el movimiento femenino en el terreno de la agitación dista mucho aún de haber sido consolidado orgánicamente. Entonces, pues bueno, además de este esfuerzo en la formación política, también existía una autocrítica y una idea que yo creo que es fundamental, que es que se entendía que esta formación política resultaba fundamental tanto para la edificación socialista como para su sostén a futuro. Y esto yo creo que hila muy bien con la siguiente idea, que bueno, aunque no se aborde tan abiertamente como el resto de temas a lo largo de los textos, sí que se puede ver, yo creo con cierta claridad, cómo se repite constantemente la idea de que la presencia, la formación y el trabajo de las mujeres es imprescindible para la victoria de la revolución y para la edificación de la sociedad socialista. Entonces, bueno, aquí sí que tengo recogidas algunas citas, ¿no? Yo creo que la más sencilla y a la vez una de las más claras, pues es la de A las obreras de Lenin, donde dice textualmente que el proletariado no puede lograr la victoria completa sin conquistar la plena libertad de la mujer. También en este caso de Stalin, en el saludo al primer congreso de las montañesas, ningún movimiento liberador de importancia ha transcurrido sin que las mujeres participasen de cerca en él,
ya que cada paso de la clase oprimida por el camino de la liberación es, al mismo tiempo, un alivio en la situación de las mujeres. Y por último, también de Stalin, ningún gran movimiento de los oprimidos ha transcurrido en la historia de la humanidad sin la participación de las mujeres trabajadoras. Entonces, bueno, creo que aquí también se puede dar una diferencia, o yo por lo menos lo he establecido estas ideas en distintos apartados. Entonces, pues bueno, el primero es que, bueno, como se defiende en varios de los textos, las mujeres trabajadoras son una reserva importantísima de la clase obrera, no solo porque constituyen la mitad de la población, también pueden significar la diferencia entre la victoria o la derrota, porque al final esta reserva que constituyen estas mujeres puede estar contra la clase obrera o trabajando mano a mano con ella. Entonces, esto al final hace imprescindible liberar a las mujeres de la influencia burguesa y velar por su educación política bajo la línea política del proletariado, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí que se refuerza esta idea, yo creo, de que las mujeres no pueden ser una mera reserva, pueden y deben ser un auténtico ejército de la clase obrera que actúe contra la burguesía. Entonces, pues bueno, en ese sentido se orientan también varias de las ideas tratadas anteriormente, especialmente la que sitúa la formación de las mujeres y su participación política como una prioridad absoluta, ¿no? El segundo punto que yo creo que se puede destacar en esta idea es que, no sé, yo considero importante, o por lo menos interesante, pararnos un segundo en el texto de Stalin, que, ¿cómo era? El de las campesinas, las mujeres en los kolkhoz, nunca sé muy bien cómo se pronuncia esa palabra, perdón, en el que Stalin señala muy negativamente a aquellos hombres que se burlan de las trabajadoras y son incapaces de apreciar la importancia del trabajo femenino. Y aprovecha además también para señalar cómo efectivamente las mujeres pueden destacar en puestos dirigentes si cuentan con el apoyo y la formación necesaria, y cómo incluso las mujeres menos formadas pueden resaltar en tareas sencillas, pero que también son imprescindibles. Entonces, pues bueno, aquí sí que dejé un par de frases de ese mismo texto que yo creo que también están bastante bien. La primera de ellas dice: muchos de vosotros desdeñáis el papel de la mujer e incluso bromeáis a cuentas de ellas. Pero eso es un error, camaradas, un grave error. Y la siguiente, la segunda, aquí, que la que habla que el movimiento campesino ha destacado a puestos dirigentes a infinidad de mujeres magníficas y capaces. Mirad este congreso, su composición, y veréis que la mujer hace ya mucho que ha pasado de los sectores atrasados a los avanzados. Entonces, pues bueno, yo creo que esta segunda idea también hay que ponerla bastante en valor. Ya como último punto, dentro de esta idea de las trabajadoras como parte imprescindible para la victoria, sí que creía que relacionado con el apoyo a las trabajadoras y el poner en valor el trabajo femenino, era importante hablar también del texto de Stalin de heroínas del trabajo socialista. O sea, principalmente porque este texto yo creo que es muy interesante al poner de manifiesto las implicaciones más profundas que tiene el incorporar a las mujeres al trabajo productivo colectivo, que es que el trabajo libre va a dar lugar a un nuevo tipo de mujeres trabajadoras, ¿vale? Las trabajadoras libres. Entonces, bueno, que al final el trabajo libre que ha liberado a la mujer y la ha vuelto independiente, solo este trabajo libre es el que hace iguales a la trabajadora y al trabajador. Y se pone así en valor los éxitos y capacidades del trabajo femenino liberado, y es por ello que el gobierno honra a las heroínas del trabajo. Y aquí creo que hay varias citas de este texto de heroínas del trabajo, que yo creo que además de bastante útil a nivel político, yo creo que es especialmente bonito. Pues bueno, la primera de ella, de estas citas, dice: mujeres que no son mujeres normales, sino, diría yo, heroínas del trabajo, puesto que solo las heroínas del trabajo podían obtener el éxito que han obtenido ellas. Nunca he encontrado unas mujeres así, son seres totalmente nuevos. Solo el trabajo libre
podría crear a estas heroínas del trabajo en el campo. El trabajo estaba considerado en aquel momento una maldición para la mujer. Solo la vida coljosiana podía hacer del trabajo una cuestión de honor. Solo la vida coljosiana podía abolir la desigualdad y asegurar a la mujer el lugar que le correspondía. Ni el padre ni el marido pueden reprochar a la mujer que es alimentada hoy por él. Hoy, cuando trabaja y abastece las unidades de trabajo, la mujer es su propio amo. Entonces, no sé, me parecen unas citas bastante interesantes, la verdad. Y bueno, pues hablando de mujeres trabajadoras, no podíamos pasar por alto el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En general, yo creo que los textos que hemos visto varios sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora aunan de forma más o menos completa, pues yo creo que gran parte de las ideas que hemos ido desglosando, pero creo que también es importante señalar cómo la mayoría de ellos coinciden en las tareas prioritarias de las trabajadoras, que es tanto la incorporación de las mujeres al trabajo productivo, como acabar con toda forma de explotación, poniendo fin a la propiedad privada. En ese sentido, sí que puse aquí algunas citas que ya las hemos visto con anterioridad, pero que yo creo que ilustran bastante bien esta idea. Entonces, pues bueno, al final yo creo que sí que es importante remarcar que este día tenía un sentido político claro, que era marcar las tareas políticas absolutamente ineludibles para las mujeres trabajadoras, señalar su lugar imprescindible en la revolución del proletariado y al final pues también el de fortalecer los lazos entre las obreras. Entonces, pues bueno, que si bien en ocasiones podían tener cabida pues bueno, algunas reivindicaciones parciales que supusiesen una mejora inmediata en las condiciones de vida de estas trabajadoras, y estos yo creo que algunos textos también lo explicitan de manera bastante clara, en cualquier caso, al final, el fin último del papel y de las reivindicaciones quedaban absolutamente claro y no tenían cabidas medias tintas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí que creo que es algo bastante interesante de exponer y también de comparar incluso con el presente y que puede dar también debates bastante chulos para luego si os animáis. Vale, y bueno, antes de acabar con este epígrafe, sí que quería señalar que, bueno, igual de forma un poco tímida, pero sí que se expone en estos textos algo que es una obviedad y que nos tiene unas consideraciones políticas importantes. Y es que las mujeres no son una minoría, ¿vale? Recalco, las mujeres no son una minoría. Las mujeres son la mitad de la clase obrera, ¿vale? Entonces, pues yo creo que esto es bastante interesante también de cara a entender que las políticas que tratan de encasillar a las mujeres como una minoría responden más a cuestiones identitarias, a políticas parciales o posiciones interclasistas que a un análisis serio y científico de la cuestión de la mujer. Entonces, pues bueno, creo que esto era también igual un apunte que puede parecer nimio, pero que yo sí que creo que tiene connotaciones políticas importantes y quería también ponerlo en valor. Y nada, y yo creo que también, sobre todo en este punto, el valor añadido que podemos sacarle a los textos tratados en este sentido viene en parte por el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Pues nos permite ver y yo creo que también confrontar las ideas defendidas en aquel momento y las actuales, lo cual al final también nos permite pues bueno, evaluar avances, retrocesos, carencias. Entonces, pues bueno, que al final la formación política de las mujeres y sobre la cuestión en general de la mujer sigue siendo, yo creo, a día de hoy una tarea pendiente en gran parte de las organizaciones comunistas. Entonces, pues bueno, estos textos en ese sentido yo sí que creo que acercan lo que se trabajaba entonces a nuestra realidad diaria y creo que eso también les da bastante valor. Bueno, y en la misma lista de tareas pendientes que tenemos las organizaciones comunistas actualmente, yo creo que también resultan bastante útiles las dos cartas seleccionadas que Lenin escribe a Ernest Armand sobre el concepto de amor libre. Yo creo que aquí Lenin sí que reitera constantemente una cuestión que suele pasarse por alto cuando abordamos temas como las relaciones personales o los sentimientos, y es la necesidad de basar nuestro análisis en la cuestión de clase y cómo esto condiciona todos los ámbitos vitales, huyendo de consideraciones subjetivas o vivencias personales que podamos tener cada uno a nivel individual. Y yo creo que esto se explicita muy bien en la cita que he situado a la derecha en la diapositiva, donde Lenin expone a Inés Arnaz textualmente
que usted, naturalmente, no comprende por esta reivindicación los números 8 a 10, sino los números 1 a 7. Mas para los números 1 a 7 es preciso elegir otra denominación, pues el amor libre no expresa con exactitud esa idea, y el público, los lectores del folleto, comprenderán inevitablemente por amor libre algo parecido a los números 8 a 10, incluso a pesar de la voluntad de usted. Precisamente porque en la sociedad moderna las clases mejor situadas comprenden por amor libre los números 8 a 10. Precisamente por eso dicha reivindicación no es una reivindicación proletaria, sino burguesa. Y un poco más abajo, en ese mismo texto, también aparece otra cita que yo creo que expresa muy bien esta idea, que es que el quid no está en cómo usted quiere comprender subjetivamente este concepto. El quid está en la lógica objetiva de las relaciones de clases en las cuestiones del amor. Entonces, pues bueno, yo creo que también aprovecha aquí Lenin para marcar claramente cómo un análisis de clase puede darnos una lectura completamente distinta de una serie de reivindicaciones que en principio podrían resultar relativamente inofensivas, ¿no? Poniendo de manifiesto una vez más, cómo y cuánto difieren los intereses de las mujeres trabajadoras de los intereses de las mujeres burguesas. Entonces, pues bueno, que yo sí que creo que al final, pues bueno, en esta sociedad moderna, el concepto de amor libre sí que se asocia mayoritariamente a los puntos 8 a 10, mientras que los intereses de las mujeres trabajadoras se situaban en los puntos que iban del 1 al 7, siendo especialmente imprescindibles para ellas los dos primeros. Entonces, pues bueno, aquí sí que he hecho una lista con los puntos que Lenin resumía, ¿no? o usaba en estas cartas, porque bueno, creo que también puede ser guay para un debate posterior porque dan bastante juego. Y bueno, yo creo que al final la relevancia de estas cartas es como Lenin señala en reiteradas ocasiones que más allá de los casos individuales que podamos abordar, la importancia y lo que tenemos que tener en mente cuando conceptualizamos cuestiones referentes a las distintas formas que pueden tomar las relaciones y el amor bajo el capitalismo, el foco debe ponerse siempre de forma ineludible en un análisis subjetivo y no en la compresión individual y subjetiva que haga cada cual del concepto. Entonces, pues bueno, esta era como la última idea con la que yo quería cerrar. Y nada, pues bueno, para cerrar unas conclusiones que yo creo que son compartidas con las que hemos ido sacando a lo largo del seminario, que bueno, es pues defender una vez más que como ya hemos visto, el marxismo tiene un análisis totalmente coherente y sólido de la cuestión de la mujer, que la libertad de la mujer está absoluta e innegablemente ligada al fin del capitalismo y la propiedad privada, y que consecuentemente esto hace necesario un análisis firmemente marxista de la cuestión de la mujer, que bueno, yo creo que esto actualmente también da para bastante juego en el debate posterior si os animáis. Y nada, y también creo que concretamente en esta sesión hemos podido ver cómo la situación de la mujer ha sido considerada como una prioridad tanto teórica como práctica, sujeta a la crítica, a la autocrítica y pues bueno, siempre abiertas a la mejora y a la evolución, pero bueno, que muchas veces es algo que se invisibiliza o que se finge que no ha pasado, y yo creo que con los textos concretos que hemos visto en esta sesión, yo creo que al final sí que queda bastante explicitado cómo abordaron Lenin y Stalin en el contexto concreto de la Revolución Soviética y luego de la edificación de la sociedad soviética esta cuestión de la mujer. Y bueno, y pues si queréis empezamos ya el debate, si os parece. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido, bueno, a mí me ha parecido, una presentación muy clara y que han quedado todas las ideas muy, muy, muy bien expuestas. Así que yo te agradezco mucho. Y nada, nos ha planteado Sara varias cuestiones para debatir. Si queréis entrar a alguna de ellas o comentar cualquier otra cosa, pues adelante. Bueno, oye, es que Ricasco, nada, solamente dos cositas. Igual no van en la línea de las propuestas que decía Sara, ¿eh? Dos cosas que me llamaban la atención cuando leíamos los textos propuestos, ¿no?
Uno es el tema de poner la pelota sobre la mujer, ¿no? O sea, me parece que la incorporación de la mujer en la igualdad en todos los aspectos, se deja un poco, se quita de responsabilidad al hombre, ¿no? Es decir, como que es la mujer es la que tiene que ir a trabajar, ¿no? A- a- tiene que ser igual que los hombres en el tema productivo, pero en el trabajo reproductivo el hombre nada que nada, nada que hacer, ¿no? Es un tema recurrente que alguna vez también lo he comentado y lo vuelvo a comentar ahora, ¿no? Imagino claro, que la cultura y la época de entonces, pues igual si ya la igualdad entre hombres y mujeres era algo revolucionario, pues plantear que un hombre haga la comida, baje la basura, cuide a los niños y cuide a los ancianos, etcétera, etcétera, como que ya era un poco utópico por lo que me parece a mí, ¿no? Y bueno, es un tema que sin más me llama la atención, aunque lo puedo justificar, lo repito, por la cultura de entonces y tal, ¿eh? Pero de todas formas, ese tema sigue actualmente eh, pendiente, ¿eh? Es un tema que hoy en día todavía, pues parece que los hombres no tenemos que meternos mucho porque el machismo, ¿no? Pues impera claramente, ¿no? Bueno, y el otro tema es, enlazado con esto, el tema parece que trabajar en los trabajos de los cuidados, el trabajo reproductivo, pues es algo eh, pues muy malo, ¿no? Ahora no me acuerdo los adjetivos que se usaban cuando hemos leído los textos, pero esclavizante, tal, bueno, eh, que claro, evidentemente, si lo comparamos el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, con el trabajo liberador, el trabajo productivo de fuera de casa, pues claro que es una mierda, ¿no? Pero claro, pero si vemos el trabajo de hacer la comida, de cuidar a los hijos, no solamente debería de ser mercantilizado en centros escolares o en centros comedores sociales, sino que se podría valorar, revalorar, ¿no? Como algo floreciente y feliz, ¿no? Repito, no solo para las mujeres, sino para los hombres, pues entonces también sería un, un concepto de de revalorizar el trabajo reproductivo, ¿no? Eh, no sé si vais viendo que yo lo que pienso es que el trabajo productivo y reproductivo son dos trabajos diferentes, pero que ambos son tan dignos, tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Y el último tema es el que hablaba Inés, del amor, ¿no? Porque al fin y al cabo, el amor es un poco el, lo contrario del odio, ¿no? Odiar es desear la muerte del otro y amar es desear la vida del otro. Entonces hay todo el tema del amor, el tema el trabajo interior de la vivencia de las cosas, me parece pues también pues que es algo que igual se trabaja poco, o por lo menos en los textos que he visto, ¿no? Porque parece que educar a los hijos es algo odioso, ¿no? Visto un poco desde los textos que hemos leído, ¿no? Y cuando es algo lo más feliz que pueda haber, ¿no? Eh, eh, o, o hacer la comida, o producir los alimentos de casa, en fin, quiero decir con esto que veo un poco desarrollado todo el tema del trabajo interior, la formación interior, de la interioridad, del amor, ¿eh? Desde un punto de vista de valores o espiritual o como se quiera hablar, ¿no? Cuando digo espiritual no digo solamente religioso, espiritualidad. Y se trabaja más la formación más pues de a cómo maximizar el proletariado, cómo dar valor a la mujer, eh,
como seguidora y como productora en la sociedad, organizadora, política y tal, ¿no? O sea, como que se vuelve a repetir el esquema, ¿no? Diría yo machista, ¿no? De que como que se ningunea todo el tema interior, todo el tema que nos da también sentido de la vida, ¿no? Y se nos pone un poco el, el- la coraza o el vestido, ¿no? De, de la persona productiva, eh, eh, bueno, un poco eso quería decir, sin más. Qué ricasco. Vale, si queréis, mientras el siguiente va pensando alguna intervención, vamos respondiendo a lo que ha planteado Miquel, que bueno, han sido como yo creo como tres puntos bastante amplios. El primero que hacía referencia, ¿no? Como a la necesidad de que de que los hombres asuman estas tareas más del día a día, ¿no? Lo de lo referente a las labores del hogar. O sea, yo creo que sí, o sea, que es algo que en algún momento tendría que abordarse, pero creo que también tenemos que tener y ser muy conscientes de que somos las que somos, estamos las que estamos y los recursos son los que son. Entonces, lógicamente, no se puede abordar todo de golpe. Y yo creo que en el momento histórico concreto en el que se estaba, se abordaron las cuestiones más absolutamente inminentes en el corto o medio plazo y que realmente suponían un cambio radical en la situación de estas mujeres. Entonces, pues bueno, eh, al final yo ahí sí que creo que independientemente de que lógicamente hay que entender esto en el contexto histórico en el que se desarrolla, yo sí que creo que al final se hizo una apuesta consecuente con el momento en el que se daba y también creo que igual la conceptualización que se hace en los textos, o por lo menos a mí me da la sensación, tenemos que tener claro de lo que se está hablando, es de estas tareas bajo el capitalismo, ¿vale? No es que esas labores por sí mismas sean horribles o embrutecedoras por sí mismas, ¿vale? De la misma manera en el que el trabajo bajo el capitalismo es embrutecedor, es desolador eh, y muchas veces pues que te puede costar hasta la vida, eh, no significa que el trabajo se vea como algo negativo. De hecho, el socialismo se edifica precisamente desde el trabajo, pero desde un trabajo conceptualizado de una manera totalmente nueva, ¿no? Entonces yo sí que creo que ahí hay un matiz diferencial bastante importante, entonces tenemos que diferenciar cuando el autor, en este caso Lenin o Stalin, está haciendo una referencia a una situación que sucede bajo el capitalismo y que además bajo el capitalismo no puede suceder de otra manera respecto de luego el proyecto que hay detrás, pues bueno, en este caso el proyecto soviético, pero en cualquier proceso puede haber durante un proceso revolucionario o la posterior edificación socialista que pueda haber posteriormente. Y luego había algo respecto del comentario de amor libre, que no me ha terminado de quedar tampoco excesivamente claro, pero yo sí que comparto igual una reflexión que yo creo que Mike, aunque igual no has explicitado tanto, yo creo que las dos ideas que he situado las últimas, y las he situado las últimas, pero os digo con toda la intencionalidad, sí, sí falta formación. Lógicamente falta formación, falta implicación y yo creo que no podemos negar que se va avanzando, pero que muchas veces la situación de la mujer, el problema de la mujer, no se aborda con la seriedad que se merece por parte de los camaradas hombres o de personas que se acercan a la teoría marxista, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os digo que a mí es algo que históricamente me ha venido llamando mucho la atención, ¿no? Pues o como personas que son, pues o sea, defensores totalmente acérrimos y formados en el marxismo, de repente cuando llegas a la cuestión de la mujer, pues bueno, te encuentras unas barbaridades que dices, pero hombre, o sea, todo lo que has leído de Marx, todo lo que has leído de Lenin, todos los autores marxistas que has leído, cuando hablamos de la situación de la mujer, de repente te da así como un flux y se te olvidan o no te lo tomas con la misma seriedad o el mismo rigor que el resto. Entonces, pues bueno, yo creo que parte del problema que tenemos actualmente, y que yo creo que también se puede ver en las cuestiones que tú has señalado, Miquel, viene en ese sentido y en esa carencia. Entonces, pues bueno, que también por eso es muy guay
que haya habido tanta gente interesada en el seminario, ¿no? Porque también es una manera de demostrar que realmente sí hay curiosidad, sí se sabe que hay una formación marxista al respecto de la cuestión de la mujer que hay que poner en valor. Entonces, pues bueno, yo creo que a ese respecto nos quedan tareas pendientes, pero se está trabajando en ello. Entonces, bueno, yo creo que hay motivo a la paciencia y a la esperanza. Yo era por hacer unos planteamientos sobre el comentario que se había hecho, un poco también en la línea de lo que ha dicho Sara, pero también teniendo en cuenta otras cosas, sobre la idea del trabajo doméstico y los hombres en la Rusia socialista naciente, que era, o sea, cuando los textos de Lenin están hablando en contexto de la guerra civil y guerra de agresión de más de 10 países contra la Rusia socialista, con un montón de hombres en el frente y, y ese era el contexto. Entonces, yo pienso, muchas veces, por ejemplo, que se achaca, ¿no? O se comenta que puede ser que esta falta de énfasis en el reparto de tareas tenga que ver con una cuestión cultural. Pero como marxistas tendríamos que tener en cuenta que la cuestión cultural habría que explicarla, ¿no? Habría que explicar por qué la cultura era distinta en ese momento y por qué ahora nos planteamos otras cosas. Y es que nosotros hemos visto que la división sexual del trabajo ha sido una potencia económica durante milenios en la sociedad humana, ha sido una necesidad histórica, no por casualidad todas las sociedades del mundo la han aplicado en un momento, y es en un momento de desarrollo de las fuerzas productivas cuando esto empieza a plantearse como un problema a superar, ¿no? Con el desarrollo de la máquina, nos decía Marx en el Capital. Pero claro, aquí estamos hablando de eso, de la Rusia sumamente agrícola en contexto de guerra civil y había unas necesidades que cubrir para las cuales los hombres tenían unas actitudes más y las mujeres otras. Y resolver esto no es solamente una tarea de reeducación, es también un desarrollo de fuerzas productivas que hoy tenemos, y esto va hilado al otro comentario que había hecho el compañero sobre, por ejemplo, lo interesante de la tarea de cuidados, ¿no? Frente a lo que plantea Lenin. Nosotros hoy en día podemos considerar que, por supuesto, cuidar de los niños, de los padres, las madres, de los abuelos, ¿no? Tiene una tarea humana interesantísima y enriquecedora para, por supuesto, para la parte cuidada, pero también para el cuidador. Pero para eso hay que tener unas condiciones de ingresos y no solo eso, sino pensemos no en nuestra situación cotidiana actual, sino en las mujeres rusas que en 1917, 18, 19, 20 tenían que ir al río a lavar la ropa, tenían que remendar los calcetines de 5, 6, 7 hijos del marido, mientras el marido estaba haciendo otras tareas militares o probablemente cargos de trabajo que implicaban una mayor, en general, una mayor fuerza física. Ese era el contexto de la época. Entonces, no era un problema meramente cultural, era unas condiciones materiales que exigían este, esta forma de proceder, que es la que nos explica Lenin. El, claro, esto ha ido transformándose profundamente en nuestra sociedad para la etapa actual y ahora nos podemos nosotros proponer otras cosas y si nosotros lográsemos tomar el poder y construir el socialismo, tendríamos un punto de partida de desarrollar fuerzas productivas muy superior y podríamos avanzar mucho más rápido, ¿no? Eso no cabe duda. Pero yo invito siempre que se tenga en cuenta pues bueno, la construcción del socialismo en cualquier país hace 100 años o hace 50 en China o 70 en China, que se tenga en cuenta el desarrollo de las fuerzas productivas de aquella época y el trabajo que tenían que llevar a cabo obreros y campesinos en aquel momento y evitar eh, pensar que es parecido a nuestra situación actual, ¿no? Y es sobre la base de eso, sobre la que se explican por qué, en mi opinión, por qué los comunistas obraban de esta manera y no por una mera cuestión cultural. Sí que igual por añadir algo que ya hemos visto, sobre, o sea, aparte de todo lo que han comentado Sara y David, es sobre el reparto de, o sea, cómo no se habla o a qué responde el que no se hable del reparto de tareas domésticas o del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, tengamos en cuenta que también la perspectiva que se planteaba es la que llevamos viendo en varias sesiones, que no es de
reparto igualitario de tareas, sino de sacar esas tareas fuera del hogar. No es que los hombres se repartan las tareas con las mujeres, sino que esas tareas, en la mayoría de esas tareas que quitan tiempo a, mayoritariamente a mujeres por la situación, bueno, la situación mundial y la de Rusia, que no era diferente de la mujer en ese momento, eh, que se puedan hacer eso, que puedan colectivizarse y realizarse fuera del hogar, ¿no? Y unido a eso también, algo que, bueno, que lo ha comentado Elba también, que es verdad que las cartas entre Lenin y Inés Arman eh, se habla del amor individual, estamos hablando del amor de pareja, no es el amor, lo ha puesto Elba como sentimiento humano en general, entonces mm, si hablaran de eso seguramente la conversación en las cartas sería distinta, ¿no? Pero también me ha llamado la atención y también lo ha comentado Sara, cómo hablabas de, pues, cómo se habla una vez más pues, de la persona productiva o cómo se da cómo se da importancia al- a la productividad de la persona, ¿no? Y no es, una vez más, pues el trabajo en el socialismo se plantea de forma muy diferente que es en el capitalismo. Entonces, cuando estamos hablando de que la mujer tiene que entrar a la producción social, no estamos hablando de que la mujer tiene que ser, bueno, o que una mujer o una persona, da igual, no hay que hacer, no hay por qué diferenciar, que tiene que ser la más productiva, tiene que dar su 100%, sino que estamos hablando de cómo se entiende la producción social, o sea, tú estás produciendo, estás poniendo tu pequeña parte para la colectividad, para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Entonces, estamos hablando de que las mujeres sean parte de ese proceso colectivo y vamos a, eh, a generar ese bienestar para todos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de unirse al trabajo o de meterse en el trabajo productivo, estamos hablando desde esa esfera, de que las mujeres no se queden eh, fuera de ese proceso, ¿no? Que nos hace humanos al final. Eh, y también igual bueno, no lo hemos visto porque tampoco era el tema del seminario, pero yo me acuerdo de Marx, igual David me sabe decir mejor, pero eh, que el hecho o sea, también cómo se plantea el desarrollo de la personalidad y de la persona en el socialismo, ¿no? Es que justamente va en contra de esa productividad que parecías plantear de- a la que deberían aspirar las personas, porque aquí no estamos hablando de que una persona es más capaz o es mejor valorada porque mete más horas en el trabajo y porque es más productiva en su trabajo, sino que el fin de todo esto es trabajar las horas necesarias para aportar al conjunto de la sociedad y luego tener más tiempo para poder desarrollar la personalidad de uno mismo, ¿no? Con todo lo que eso implica en la esfera de las relaciones familiares y las relaciones de pareja, todo lo que implica con la formación, el acceso a la cultura. Y eso no lo hemos visto porque no es el tema del seminario, pero eso es algo que está muy presente en- también en todos los autores marxistas y en cómo se plantea y cómo se ha llevado a la práctica también la relación entre el trabajo y no sé si llamarlo tiempo libre o desarrollo de la personalidad eh, en la URSS. Entonces eso por contraponer el tema de la productividad de las personas y cómo se plantea. Yayone tiene la mano levantada. Sí. Eh, eh, Sin embargo, esto que dices ahora eh, entra un poco en contradicción con la idea que en alguno de los textos también, que ha mencionado también Sara, cuando habla de heroínas. Bueno, yo entiendo que se refiere pues, a una modificación, ¿no? Del papel de la mujer, ¿no? Mujeres que consiguen grandes cosas o que le dan un poco la vuelta a esa idea de la mujer en el trabajo y entonces, bueno, ese reconocimiento por sus logros o por su trabajo, ¿no? A mí me ha chocado muchísimo bueno, a mí desde mi ideología y mi punto de vista actual, ¿no? El que hablen de heroínas, no mujeres normales, sino heroínas,
Bueno, entiendo que las mujeres normales eran las mujeres que estaban en una situación todavía pues, de incorporación, de concienciación, de formación y de todo, ¿no? Y por otro lado también en otro momento que ahora mismo no recuerdo, en otro fragmento, habla de que eh, algo así como de que también nuestra tarea como mujeres es la de procrear para la URSS, o sea, para construir la sociedad socialista o para perpetuarla o no sé qué. Entonces, mm, hombre, todo eso así sobre el papel está muy bien, pero realmente mm, todo, absolutamente todo, incluido el tema del amor, de la realización personal y tal, se- me da la sensación de que se orienta desde pues un objetivo colectivo, un objetivo, es decir, que la realización de las personas no pasa en ningún momento por objetivos personales. Es decir, ahí no cuadraría que ninguna mujer se planteara no tener hijos. Ya no hablo del tema del adulterio y todo eso, que yo también estoy de acuerdo que eso es un tema de, al final, de poder, ¿no? Y burgués, sino, no sé. Mm, Bueno, ahí lo dejo. Gracias. Creo que el tema de la natalidad igual se ha tratado de manera superficial y da para otro debate. Entonces, bueno, que aunque esta sea la última sesión de esta tanda del seminario, podemos tomar nota colectiva de esta cuestión a futuro si vemos que es interesante. Pero yo justo con el texto de Heroínas del Trabajo, creo que tengo una concepción, o por lo menos la impresión que me dio fue bastante distinta, justo de la que estabas planteando, precisamente porque a quién se está llamando heroínas. O sea, estamos hablando de trabajo campesino, estamos hablando de campesinas, o sea, no estamos hablando de las mujeres, que ninguna está en una posición ideal, pero desde luego en su momento no eran las mujeres más avanzadas políticamente ni mucho menos. Entonces yo sí que creo que el hecho, pues eso, todo el proceso que hemos estado hablando, ¿no? De adaptar las tareas, incorporarlas a ellas, hacerles que se sientan parte y formarlas para que eleven no solo el nivel de conciencia, sino pues o toda la eficacia que estaban teniendo las tareas que se estaban encomendando, joder, yo sí creo que también es una declaración de intenciones, ¿no? O sea, el hecho de que no digas, no, no son mujeres normales. No, claro que no, es que esto no eran las mujeres que había antes de que se diese este cambio, lógicamente. O sea, es pues, un cambio radical, pues todo lo que hemos venido sosteniendo a lo largo de la ponencia. Sí que se da este cambio radical y sobre todo que digo que yo creo que es el valor real que podemos sacar políticamente de ese texto, que es como una nueva organización del trabajo da lugar a una nueva organización social y cómo esto da lugar a una serie de sujetos nuevos que no se habían visto antes y que en este caso se ponen en valor, pues incluso desde el trabajo más, entendedme, modesto, ¿no? Que es el campesino. O sea, te quiero decir que igual se podía haber hablado de una astronauta, que también hubo, y es bastante, bastante menos modesto porque es una cuestión ya, yo creo que incluso simplemente a nivel de reconocimiento social, bastante distinta. Entonces, yo creo que sí que hay una declaración de intenciones en este reconocimiento concreto que hace Stalin, la verdad. Y luego, pues os digo que natalidad es verdad que no la hemos tratado mucho, pero bueno, que también es un debate que se puede dar y que pues, oye, puede estar interesante. Yo igual por añadir a lo de los objetivos personales, simplemente decir lo que ha dicho antes David, que entendemos que tenemos que entender en qué contextos se redactaron estos textos y cuáles eran los objetivos principales en ese momento, y igual hablar de objetivos personales, porque en estos textos no hablan de cómo queremos idealmente que sea la sociedad, sino estaban hablando de situaciones concretas de los momentos en los que se estaban redactando esos discursos, cartas, etcétera, ¿no? Y hablar en ese momento de objetivos personales, igual era hacer un poco castillos en el aire cuando las condiciones materiales mínimas para ese desarrollo personales no estaban dadas. Y sí que yo me quería meter un poco en el tema de la... Es verdad que no nos hemos metido, si en algún momento
se habla más de cómo en diferentes experiencias históricas se trató históricas socialistas se trató el tema de la maternidad. Sería interesante entrar, pero hay que recordar que la URSS fue el primer país en legalizar el aborto en 1920, que se planteaba como un derecho a la salud pública para evitar las muertes clandestinas bueno, perdón, las muertes por abortos clandestinos, ¿no? Y cómo romper con la idea de que la maternidad era un destino biológico, ¿no? De eso también habla Kollontai muchas veces, pero que no sea la maternidad un destino biológico no quiere decir que en la URSS se entendiera la maternidad como una función social de la mujer, que no por el hecho de que querer o no querer tener hijos, sino porque la humanidad tiene que seguir existiendo, ¿no? Entonces, es un poco cómo balancear esas dos cuestiones, pues el hacer un recorrido de cómo se trató el tema de la maternidad en la URSS es muy interesante verlo. Por ejemplo, siempre se habla de la prohibición de Stalin del aborto en el 36, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que o sea, de por medio hubo entre la legalización y la ilegalización una guerra civil donde mueren casi 12 millones de rusos, y que no hay niños. Entonces, sí, igual había que tomar unas decisiones que en otro momento se verían como inconcebibles, pero sí que había que hacer un retroceso en ese sentido. O sea, quiero decir que es mucho más... o sea, igual para hablarlo ahora así de, como quien dice, tomándose unas cañas, sí que se puede comentar, pero sí que yo creo que es algo muy complejo, que se intenta equilibrar en que eso, básicamente en lo que he dicho, la maternidad no es el destino biológico de las mujeres, pero sí es una función social de las mujeres. Vamos a ver cómo no solo de las mujeres, sino bueno, de las mujeres porque somos las que podemos tenerlos, pero luego no tiene que ser todo responsabilidad de las mujeres en la crianza, el cuidado y demás de los niños, y ver cómo equilibrar esas dos cosas. Si os parece, voy a leer también los comentarios porque como hoy hemos tenido mucha participación, al final se van a quedar sin leer. Había puesto David al principio de la sesión. Creo que estos textos de Lenin y Stalin sirven para entender que en la construcción del socialismo la sociedad construye la emancipación universal, confluye necesariamente la solución de la opresión específica a las mujeres trabajadoras con la causa general de los trabajadores. Estos textos muestran que la relación es interna y necesaria, como ha explicado Sara con varios ejemplos y frentes. No es externa y casual. Creo que es bastante llamativo que este hecho ha sido barrido en nuestra sociedad presente. No me parece que se haya difundido en suficiente medida. Ocurre algo similar con la vieja y vigente conclusión comunista de que es necesario organizar conjuntamente a la clase obrera nativa con la migrante para luchar contra la burguesía. La llamada interseccionalidad ni de lejos aporta una visión tan exhaustiva de cómo confluyen todas estas luchas en la tarea histórica de la clase obrera. El marxismo lo hace del análisis a la práctica, de la lucha por el poder a la construcción socialista. Como comentaba Patricia, los cuidados no han de repartirse entre el hombre y la mujer en el hogar, sino entre el conjunto de la sociedad. Elba comentaba, no son solo cuidados, que por supuesto deben ser sociales, se trata de la reproducción de los seres humanos y lo que ello comporta. Y luego comentaba David, creo que también es interesante de los textos de Lenin cómo plantea que las tareas del socialismo son de largo recorrido. Los chinos han hecho progresos enormes, pero lejos de estar satisfechos con lo conseguido, lo están en relación al pasado, consideran que no están más que en la fase primaria del socialismo. Bueno, luego comentaba Eduardo, muchas de las ideas del posmofeminismo actual son aversas a la cuestión de la maternidad y llevan a menudo una interpretación revisionista de aquellos años difíciles o difíciles años de la URSS. De lo de la maternidad, que yo también creo que si continuase el seminario y se hiciese una eh, bueno, lectura sobre cómo se trató ese tema en la URSS durante varias décadas, ¿no? O por ejemplo en China, donde ha habido otras circunstancias. Eh, Creo que eso sería la base pertinente. Pero yo también sí que pienso que, por ejemplo, en la sociedad liberal te dice, no, tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes ser madre, puedes no ser madre, tú puedes estudiar lo que tú quieras, es que luego la división del trabajo y la economía capitalista te coloca en tu sitio, ¿no? Tú estudias
tienes tus sueños. Yo estudié Bellas Artes, todos los estudiantes de Bellas Artes pues, se caracterizan porque ninguno acaba siendo artista, todos acaban en cualquier otra cosa, pues, porque uno entra con ciertas aspiraciones, tiene ciertas inquietudes y luego la economía capitalista te... En cambio, la sociedad socialista, como es una sociedad donde la planificación con los objetivos sociales juega un papel principal, es explícita en lo que necesita la sociedad. Entonces, la maternidad es una necesidad social, eso es innegable. Eso no significa que vaya a imponerse a las mujeres que sean madres, ni que todas tengan cierta cantidad de hijos, ni nada por el estilo, ¿no? Ni que el Estado, ahora, el Estado necesita promover la, la, incentivar la natalidad en un momento dado. China necesitó restringirla para la etnia mayoritaria, para la etnia Han, porque la situación era desesperada a nivel de alimentación. Em, entonces, esa necesidad no es de un Estado que está contrapuesto a esas mujeres trabajadoras, es el Estado de los hombres y las mujeres trabajadoras, buscando el progreso social, el progreso de ese conjunto de hombres y mujeres, y entre las diversas necesidades hay que producir ciertas cosas, hay que hacer trabajos que son incluso que afectan a la salud de los trabajadores, pero que la sociedad socialista no los puede saltar, ¿no? Eh, y entre otras cosas, está la función social de la maternidad, que la especie humana no tiene escapatoria a ella. Entonces, teniendo eso en cuenta, se propone buscar cómo emprender esa tarea, cómo resolver esa necesidad de esta sociedad, que es innegable, es una necesidad objetiva, y hay que buscarle el cauce adecuado en cada momento histórico. Lo último que ha dicho Xi Jinping es que van a hacer que en China la maternidad sea amable, hacer eh, una sociedad amable con la maternidad. Bueno, pues eso se traducirá en un montón de políticas públicas, pero yo pienso que sí que es un aspecto positivo el hecho de que una sociedad socialista, guiada por el marxismo, ponga sobre la mesa cuáles son las necesidades que una sociedad tiene y que las discuta la sociedad, que las discuta en las asambleas populares, en los soviets, en el partido, y que todo eso se encuentre una solución que responda a las necesidades de esa sociedad. Yo creo que eso es un aspecto positivo. Lo contrario es la hipocresía liberal del capitalismo, liberal individualista. Es una cuestión más. Hay unas frases de Lenin en las que él comenta cómo bueno, dice varias veces, ¿no? Que la cuestión legal ha sido resuelta en la Unión Soviética rápidamente y que luego lo que hay ahora es que cambiar la vida. Y dice, pero ni las repúblicas más democráticas de más de 100 años de la primera revolución burguesa han conseguido esta igualdad formal, esta igualdad de derechos. Yo creo, sí que es interesante, claro, no podemos resolverlo ahora, pero 100 años después, esa igualdad de derechos se ha conseguido en los países públicas, monarquías y países capitalistas occidentales. Algunos de ellos han conseguido esa igualdad jurídica hace 30 años, en algunos casos. Pero creo que sí que sería interesante, una tarea de investigación, yo creo, marxista, sería qué cambios socioeconómicos bajo las sociedades capitalistas imperialistas que en 1917 se oponían tan férreamente pues, a dar el derecho a las mujeres, que hasta los años 70 obligaban a permiso del marido para abrir una cuenta del banco, para sacarse el carnet de conducir, ¿no? A años 80, inclusive hasta 90. eh, ¿Qué hechos han ocurrido incluso en las sociedades capitalistas que han hecho esto posible? Aparte del propio empuje que tenía la igualdad jurídica en la Unión Soviética y cómo eso, por supuesto, afecta a los países que se obliga, ¿no? Igual que se obligó a ampliar el estado de bienestar y después les permitió retroceder en él, ¿no? Pero el cambio objetivo de la situación económica de las mujeres en las sociedades capitalistas a lo largo del siglo XX, que hace que lo que en 1917 era imposible para el primer cuarto del siglo XXI está más o menos extendido. No solamente por comentar lo que decía David, que efectivamente, así como la condición económica de la mujer ha facilitado eh, la, la mayor
libertad e igualdad en el tema de los cuidados y el trabajo reproductivo, aún en sistemas capitalistas, pero sigue permaneciendo, y ahí es donde decía la formación más bien interior o espiritual de las personas, de la persona, se sigue manteniendo que los hombres seguimos trabajando menos en casa, y en cambio la mujer que trabaja igual que el hombre fuera, sigue trabajando dentro de casa. Eh, Muchas veces, en muchísimos casos, de eso hay estudios, eh, esclavizando más ahora que antes a la mujer, porque tiene que trabajar fuera y dentro, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que el trabajo formativo es fundamental, y formativo en el sentido de valores y de vivencia de lo que es el desarrollo personal, ¿no? Que no se puede reducir todo a leyes, aunque sí que la ley posibilita que esa formación se dé, ¿no? Queríamos hacer un pequeño cierre, luego si alguna de mis compañeras quiere decir algo también, pero bueno, eso, estaba diciendo que esperamos desde el equipo motor organizador, no sé cómo llamarnos, la verdad, que haya sido que el seminario haya sido tan enriquecedor como lo ha sido para nosotras. Sí, también algunas cosas que queríamos comentar para cerrar, que lo que hemos visto durante este seminario, como nos hemos cansado de repetir, son las bases fundamentales de la cuestión de la mujer y su situación y su posibilidad de emancipación dentro de los autores y autoras marxistas, ¿no? Eh, Estos autores que hemos trabajado son quienes establecieron los cimientos para entender la situación de la mujer a lo largo de la historia desde un análisis marxista, y son los que nos proporcionan las claves para comprender por qué la opresión de las mujeres ha sido una constante en diferentes momentos históricos, y cómo ese análisis sigue siendo relevante para hoy en día, orientando nuestras luchas y guiando el futuro, ¿no? Pero como creo que se ha evidenciado también muchas veces a lo largo del seminario, conocer estos fundamentos no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente, ¿no? También es necesario ver cómo estas ideas se han ido desarrollando en la práctica, por ejemplo, en los estados socialistas, con esto que hemos comentado de la maternidad al final de esta sesión, cómo lo han desarrollado los diferentes partidos comunistas, u otros teóricos y revolucionarios posteriores que han seguido o por el contrario se han desviado de estos principios, ¿no? Este es un aspecto que no podemos dejar de lado y que, bueno, yo creo que sin duda requiere más reflexión y análisis, y es algo en lo que seguiremos trabajando. Por eso también nos gustaría invitaros a una sesión extra de conclusiones que tendrá lugar en la segunda quincena de septiembre. Aún estamos ultimando detalles sobre el formato porque estamos evaluando la posibilidad de hacerlo semipresencial, así, aunque no sabemos si finalmente será posible. Lo importante es que, que creemos que será una oportunidad para después del verano y con un poco más de tiempo y de perspectiva, compartir nuestras conclusiones, dudas, disconformidades y propuestas para el futuro, ¿no? Entonces, cuando tengamos más cerrado el formato y la fecha, sí que sabemos seguro que será la segunda quincena de septiembre, pero no sabemos todavía el día, pues os lo haremos llegar por correo y por WhatsApp. También eh, queríamos aprovechar para recordaros el tema del diploma, ¿no? La posibilidad de obtener un diploma de asistencia expedido por la FEM, la Fundación de Investigaciones Marxistas. Como os comentamos a finales de abril, creo, si queréis el diploma, eso hay que realizar un trabajo respondiendo a entre una y tres preguntas optativas y una obligatoria de un documento que os mandamos en el correo, y también recordar que el plazo para la entrega de ese documento es el 14 de septiembre. Entonces, pues mira, viene bien, pues terminamos el trabajo y luego vamos a la sesión de conclusiones con todo más fresco, tanto las cosas positivas como negativas, para volver a debatir, ¿no? Y también eh,
deciros que aunque el seminario haya llegado a su fin, nosotras seguimos aquí para cualquier comentario, sugerencia, duda que nos queráis compartir. Y que estamos, o sea, el correo está abierto, seguimos encantadas, o sea, estamos encantadas de seguir en contacto. Y bueno, y por último, sí que queríamos animaros a que siguierais leyendo. Eh, Sabemos que durante estos meses hemos tenido que gestionar las lecturas a veces con algo de prisa, sin mucho tiempo para profundizar, ¿no? Pues nos atropella el día a día muchas veces, ¿no? Pero igual ahora es el momento perfecto para volver a esos textos con más calma y dedicación, ¿no? Igual algunos no necesitan tanta revisión, pero ya hemos visto que hay otros que telita, ¿no? Y que igual merece la pena darle una segunda y tercera leída con tranquilidad. Así que nada, a disfrutar del agosto para que las que tengáis suerte de disfrutar de un agosto soleado, a sacar los textos al balcón, al parque, a la playa, donde sea, y para las que estáis como yo, que estoy en Euskadi, pues que hemos tenido muy buena suerte con el tiempo de momento. No tenemos excusa porque incluso con un tiempo lluvioso, un buen libro, pues siempre va a ser una buena compañía, ¿no? Y nada, por mi parte nada más. Agradeceros a todas y a todas sinceramente por vuestra participación todo este tiempo y eso esperemos que os haya servido tanto como a nosotras y que todo lo que hemos trabajado juntas pues siga impulsando en el futuro. Y nada, me sumo a los agradecimientos de este porque todos los que habéis estado aquí, cada 15 días llueve, truene o haga sol y que sabemos que son un montón de sesiones y un montón de tiempo, os habéis leído los libros y habéis participado en los debates y al final eso siempre para cuando organizas cualquier cosa, el hecho de que haya esa respuesta, pues al final anima muchísimo al trabajo. En realidad, yo creo que ha sido un aprendizaje para todos. Entiendo que para vosotros no, pues también lo ha sido, pero para nosotras, desde luego, poder preparar esto también ha supuesto un gran aprendizaje. Y bueno, nada, el hecho de que hayáis estado así fielmente viniendo, asistiendo al seminario y los que no podían, que estuvieran viéndolo en diferido, porque también hemos visto que ha habido un montón de visualizaciones de los vídeos, pues en cierto modo nos reafirma en la necesidad que existía de hacer este seminario y yo creo que pues de cara al futuro nos anima y espero que a vosotros os anime también a participar o a ayudarnos si estáis dispuestos para futuras formaciones de estas características. Y nada más, muchas gracias a todos. Y que se nos había pasado entre todas las cosas que teníamos, queríamos agradecer también a la CIN del País Valencià, que hoy no puede estar ni Manuel ni Edu, que han sido nuestros digamos, que nos han acogido en su seno y agradecer a ambos, pues primero por darnos este espacio y por todo lo que han colaborado con este seminario, que sin duda no habría sido posible y desde luego no habría sido posible en este formato si no hubiera sido por ellos. Y nada más, solamente eso. Pues nada, hasta la próxima y nos vemos en septiembre, que no queda tanto. Nos vemos en la sesión de conclusiones.